Hola, ¿cómo están? Muy noches. Hoy día, ¿cómo estamos hoy? Martes 18 de agosto del año 2020, año de la pandemia, ¿verdad? Y bueno, hoy estamos súper contentos y súper agradecidos con Dios de que tú nos permites entrar a tu casa y de poder aprender juntos, ¿verdad? Porque cuando tengo la oportunidad de estar preparando los mensajes que ustedes escuchan 3 veces a la semana, pues también nosotros nos nutrimos de la palabra de Dios, lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, estamos súper emocionados de que nos estés escuchando y nos estés viendo, y también nosotros estamos retroalimentándonos de la palabra de Dios. Muy bien. Pues esta noche, bueno, manda saludos, dinos qué temas te gustaría que tratáramos, haznos alguna pregunta, algún comentario, quieres una visita en tu casa, con muchísimo gusto, mándanos un mensaje, tienes alguna petición, escríbela ahí en los comentarios. Créanme, leemos cada uno de los comentarios, vemos también cada persona que se está conectando, ahí vemos que varias personas ya están conectando. Agradecemos mucho a Dios que tú estés súper interesado en estar aprendiendo más y estar nutriéndote de la palabra de Dios. Muy bien, pues dicho esto, iniciamos. Quiero hablar hoy acerca de la iglesia de Corinto, una iglesia que tenía muy mala reputación, muy mala reputación, como algunos de ustedes comprenderán, ¿verdad? Y quiero hacer una analogía quiero a la iglesia de Corinto visita la iglesia de hoy, o contra la iglesia de hoy, o cuáles son las similitudes que tenía la iglesia de Corinto en aquel entonces con la iglesia en la que estamos viviendo hoy en día. Y son similitudes muy parecidas. Tal parece que en lugar de la iglesia de Corinto debería de ser posmoderna, ¿vea? La iglesia en la que estamos tú y yo viviendo y también disfrutando. Fíjense que la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios fue escrita alrededor del año 55 después de Cristo. Muy recién, ¿verdad? Después de que Jesucristo partió de este mundo y que fue levantado en las nubes, pues fue el año 55 después de Cristo cuando el apóstol Pablo comienza a escribir cartas a la iglesia de Corinto. Fue una de sus primeras cartas. El libro de Primera de Corintios revela muchos de los problemas que enfrentaba la iglesia de Corinto. De hecho, cada uno de los capítulos, fíjense, es bien curioso, cada uno de los capítulos, todos los que estamos escuchando y viendo este video, que hemos visto cada uno de los capítulos del libro de Corintios, casi en cada capítulo encontramos un problema grave que está enfrentando la iglesia. Pablo que vivían en esa ciudad para darles las respuestas de Dios para muchos de sus problemas que siguen surgiendo hoy en día, pero que también el mismo consejo y antídoto siguen sirviendo para el día de hoy. Ahí para aquellos que dicen que la iglesia es un libro anticuado, que la Biblia es un libro que ha pasado de moda, pues nos encantaría que tú nos dijeras, ¿verdad? ¿Qué cambios a tu vida, qué cosas has encontrado en la Biblia? Y realmente quienes hemos estudiado la Biblia, hemos visto que es un libro actual, es un libro que los mismos consejos que le sirvieron a la iglesia de Corinto, los mismos consejos o la misma enseñanza que le sirvió al pueblo judío, al pueblo de Israel, allá en el libro de Éxodo, en el libro de Génesis, es el mismo consejo que nos sirve hoy en día. Miles de años más adelante, sigue siendo un libro muy actual, que sigue teniendo mucha eficacia hoy en día. Uno de los problemas que estaba enfrentando la iglesia de Corinto era el que había divisiones en la iglesia. Me podrán decir, oye, ¿y a poco hoy en día existen divisiones en la iglesia cristiana en todo el mundo? Por supuesto que sí también.
No podemos tapar el sol con un dedo. Es necesario hablar de este tipo de temas. Es necesario que la iglesia de Jesucristo sepa qué es lo que la Biblia habla acerca de este tema. Quisiera leerles el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, del versículo 10 al versículo 13. Dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes. Fíjense nada más lo que decía el apóstol Pablo. Quiero que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen yo sigo a Pablo, otros afirman yo sigo a Apolos y otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Hay un dicho que decía un amigo que tengo, el diablo no sabe sumar, pero sí sabe dividir. Entonces, hay una frase que decía, no sé, divide y vencerás. Y eso el diablo lo sabe hacer muy bien. El diablo, cuando quiere destruir a una familia, cuando quiere destruir una iglesia, pues siempre va a intentar meter división. Siempre va a tratar de... Yo conozco familias, muy desafortunadamente, donde alguno de los hijos está con la madre y alguno de los hijos está con el padre. ¿Sabes qué? Eso no debe de ser así. Una familia es lo que la palabra dice, ¿verdad? Una familia unida, una familia que va en la misma dirección, una familia que está fundada en la roca, una familia donde no existen divisiones. Entonces, el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corinto, ¿saben qué? Yo he escuchado que hay entre vosotros muchas divisiones. Era una iglesia recién abierta por el apóstol Pablo, una iglesia donde había mucho pecado, era una playa donde llegaban muchos barcos de todo el oriente a descargar mercancías que eran distribuidas por aquellos rumbos. Entonces había un templo de la diosa de Corinto llamada Diana. O sea, había en ese templo de Diana había muchas prostitutas que servían como diaconisas y que atendían a los hombres también que llegaban a ese puerto. Es decir, era un pueblo, era una ciudad con mucho pecado. Y cuando llega en el evangelio, aquellos hombres se comienzan a convertir al evangelio, pero no habían dejado sus viejas costumbres. Entonces, en muchas ocasiones somos personas problemáticas en el mundo y cuando llegamos a los caminos de Dios, no dejamos ese tipo de problemas, sino que lo llevamos también dentro de la iglesia. Entonces, necesitamos estar muy alertas y no permitir que el demonio de división se infiltre en tu familia o se infiltre en la iglesia. El apóstol Pablo era muy claro al decir, he escuchado que algunos de ustedes dicen yo estoy con Pablo, y otros yo estoy con Cefas, otros yo estoy con Apolos, otros yo estoy con Cristo. El apóstol Pablo decía, tengan cuidado. Un problema que sucede muy frecuentemente dentro de los hogares y de las empresas, incluso dentro de las iglesias, son las divisiones. Divisiones entre los padres, entre los hermanos, entre los padres e hijos, entre los esposos, entre los amigos, entre compañeros de trabajo. Es un mal que se infiltra dentro de las familias. Es un mal que se infiltra dentro de las empresas. Oye, pregúntame a mí, ¿verdad? Yo he estado en diferentes empresas, en algunas posiciones de liderazgo gerenciales y pues hay muchos problemas entre mujeres, entre varones, entre los varones cierto tipo de competencia, entre las mujeres cierto tipo de envidia. Entonces siempre tratan de existir cierto tipo. Nosotros Dios.
Necesitamos transformar nuestra manera. Si allá afuera eras un tipo o una mujer problemática, vamos a cambiar ese rol. No vamos a meter la porquería dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Incluso en muchas ocasiones nosotros somos parte del resquebrajamiento de estas relaciones. Muchas ocasiones somos parte de la división y pocas ocasiones somos parte de la solución. ¿Eres parte de la solución o eres parte del problema? Dentro de la iglesia de Corinto había personas que promovían la división diciendo: yo soy de Pablo y los. ¿Acaso Cristo está dividido? Pablo lo comenta: ¿acaso Pablo está dividido? Unidos somos más fuertes. Unidos somos más poderosos. Divididos no podemos avanzar, dice el libro de San Juan capítulo 17. Jesucristo lo dijo cuando estaba con sus apóstoles. Él dijo: si ustedes están unidos, así como yo y mi Padre estamos unidos, el mundo va a creer realmente en nuestro evangelio. El problema de la iglesia de hoy en día es que existe mucha división. Y eso no debe de ser así. Unidos somos más fuertes. ¿Por qué tenemos que criticar a algunas hermanas de otra iglesia que usan la falda larga? ¿Por qué tenemos que criticar a algunas hermanas que quizá usan velo? Gloria a Dios por ellas. ¿Por qué tenemos que criticar a algunas hermanas que usan pantalón? ¿Sabes qué? Se ha metido mucho la división dentro de la iglesia. Estamos más preocupados en las divisiones que hay dentro de la iglesia cristiana que en estar ganando a las personas que están allá afuera. Gloria a las iglesias cristianas aplauden, gloria a Dios por ellas. Si algunas iglesias cristianas no aplauden, gloria a Dios por ellas. Bendecimos a cada uno de los pastores que nos están escuchando y que nos están viendo. Hace algunos años platicábamos con una reunión de liderazgo con Marcos Witt. Él decía: hermanos, cada que nos paremos afuera de una iglesia cristiana, vamos a orar por los pastores. Vamos a orar por cada una de las iglesias que están ahí, por las congregaciones que se reúnen ahí en esas iglesias. Y a veces en lugar de orar por ellas, en lugar de orar por los pastores, nos estamos comiendo. Nos estamos devorando. Seamos incluyentes con los diferentes a nosotros. Dentro de la iglesia existen muchas personas con diferentes temperamentos y caracteres. Y aunque tenemos diferentes líderes, somos todos parte de un mismo cuerpo. Aunque existen muchas iglesias cristianas, debemos amar y respetar a los diferentes líderes y a los diferentes pastores. ¿Qué podríamos hacer para tener una mejor comunicación con los familiares y amigos que están alejados y divididos de nosotros? Trabaja por la unidad, no trabajes por la división. Yo lo he repetido una y otra vez en casa y Dios sabe que así es. Mi esposa y mis hijos me están escuchando. En mi casa está prohibido hablar de las personas. Prohibido hablar de los pastores, prohibido hablar de los líderes, prohibido hablar de la familia. Eso no se consiente. Vamos a ofrecer los lugares que cuando mis hijos puedan ver a su familia, los vean con mucho agrado, con mucho gusto. Dice el libro de Mateo capítulo 5, seamos pacificadores. Hay personas que aunque leen la Biblia, no son pacificadores, promueven contiendas, meten chisme, meten divisiones. Dejemos de hacer eso, por favor. No nos parecemos a los corintios, metiendo división. Realmente Dios está interesado en la unidad de la iglesia, en la unidad del cuerpo de Jesucristo, para que el mundo pueda creer. Jesucristo decía en San Juan 17, que tú me enviaste. Punto número 2, la iglesia de Corinto tenía otro problema. El problema de la sabiduría del mundo. Dice en Primera de Corintios, son varios versículos que los quiero leer para que se escuche muy bien y muy puntual. En Primera de Corintios capítulo 1, 18 al versículo 28. Dice así:
Me explico, decía el apóstol Pablo. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios. Frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Mientras nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios a lo más bajo y a lo despreciado y lo que no es nada para anular lo que es. A veces nos sentimos como frustrados de que cuando nosotros vemos que hay tantas personas que están allá afuera preparándose y capacitándose, y es triste escuchar a líderes, es triste escuchar que les dicen a sus hijos: sabes que no estudies porque Jesucristo ya va a venir. Oye, es frustrante escuchar este tipo de personas que hablan de esa manera. Dice la Biblia que nadie sabe el día ni la hora. Que estamos viendo muchas señales de que Jesucristo está pronto a venir. Claro que estamos viendo muchas señales. Sin embargo, oye, qué bueno si te vas al cielo preparado, gloria a Dios. Trabaja para que enseñes a tus hijos, para que les des estudios. No es malo que ellos estudien, es bueno que ellos se preparen. Si ellos van a ser predicadores, que sean predicadores bien preparados. Que si van a ser predicadoras, que sean predicadoras bien preparadas. Tengan que estar divulgando este tipo de información que es antibíblica. Que Jesucristo ya viene, gloria a Dios. Si Jesucristo viene y estoy estudiando, gloria a Dios por eso. El ser humano siempre ha tratado de filosofar acerca de la vida, de la muerte, acerca de Dios y muchos temas, llegando a conclusiones personales basadas principalmente en la especulación. ¿Saben qué? Decía un hombre, un científico, decía: poca sabiduría nos aleja de Dios, mucha sabiduría nos acerca a Dios. A veces pensamos que los grandes ideólogos, que los grandes filósofos son ateos. Se equivocan. Hace algunas semanas predicaba precisamente de esto, de todos los grandes científicos que estuvieron preparando vacunas. Grandes científicos que descubrieron que el mundo era redondo. ¿Sabes qué? Ahora que también hay personas que aparentemente están bien preparadas,
pero que dicen cada tontería. Vemos cuántos filósofos hoy en día, cuántas personas que aparentemente se creen muy cultos, que hablan y están hablando a favor del aborto, que están hablando a favor de lo que Dios prohíbe en la Biblia. Falacias en las que se dice que dicen que Dios no existe. Pues científicamente y bíblicamente e históricamente se les puede comprobar qué es lo que la Biblia dice, que Jesucristo existió, que Dios existe. Oye, ni los grandes científicos se han atrevido a decir semejante barbaridad. Entonces, si algunos con pocos estudios o con alguna licenciatura piensan que todos lo saben y se la pasan cuestionando las verdades bíblicas. Son personas que basan sus creencias realmente en las especulaciones, especulan. Si nosotros nos ponemos a estudiar científico, médico, geográfico, histórico, pues se van a encontrar en la Biblia. Las tumbas están ocupadas por este tipo de personajes. La tumba de Jesús está vacía. El común denominador de este tipo de personajes es la vaciedad y la confusión. Tratan de llenarse de diferentes doctrinas humanistas y finalmente terminan confundidos por el sincretismo y la mezcolanza de tantas doctrinas y tantas falacias. Personas que andan con los gurús, personas que se meten en metafísica, personas que andan en la dianética, personas que andan en el ocultismo, personas que sabes que ya no hayan ni que meterse a la cabeza. ¿Por qué? Porque existe una gran vaciedad en su vida. Nada les llena. Ni la carrera que tienes, ni el dinero que tienes, nada les llena su vida. ¿Cómo vas a encontrar la saciedad que tanto has estado buscando durante tantos años? Deja de negar a Dios. Acércate a Dios. No seas especulativo. Es una vergüenza que muchos sienten que les da mucho caché decir que Dios no existe. Te ves ridículo en lugar de sentirte con mucho caché. El apóstol Pablo también atacó a este tipo de doctrinas que intentaban introducirse a la iglesia de Corinto. Aún a la iglesia de Corinto, tengamos cuidado. Dice el libro de Corintios que chequemos bien los espíritus, que veamos bien el tipo de enseñanza que estamos predicando a la luz de la Biblia. Mucha de la palabra incomoda a las personas. Qué bien que les incomode. Qué bien que les preocupe. ¿Ustedes creen que a nosotros que predicamos no nos preocupa a veces cuando vemos lo que la Biblia dice? Por supuesto, existe el temor de Dios en nuestro corazón. No el miedo, el temor de Dios, el respeto hacia Dios. Pero el apóstol Pablo hablaba fuerte acerca de este tipo de doctrinas para que no se infiltraran en la iglesia de Corinto. Lo mismo que está ocurriendo hoy en día en las mismas iglesias. El humanismo tratándose de infiltrar dentro de las iglesias cristianas. La doctrina laik. Han sacado de su comunicación la sangre de Cristo. Han sacado de su comunicación lo que la Biblia dice. El apóstol Pablo hablaba y nos prevenía a nosotros para que no llegásemos a ser como esta iglesia, la iglesia de Corinto. No tratemos el apóstol Pablo también atacó este tipo de doctrinas. No tratemos de ayudarle a Dios, tratando de añadir a nuestra enseñanza falacias que contraponen lo que está escrito en la Biblia. Desechemos literaturas especulativas que solo nos confunden. Hay personas que, leen cada tontería. Yo iba a decir idiotez, pero no. Leen cada tontería. No lees la Biblia, pero lees cada tontería. Y yo escuchaba personas que dicen, es que Jesucristo se fue a vivir allá con los pelones, allá en el monte. ¿Sabes qué?
eso es inexacto lo que tú dices, porque ellos tienen otro tipo de enseñanzas que la que Jesucristo enseña. Ellos hablan acerca de la reencarnación. Jesucristo habló en contra de la reencarnación. Ellos hablan de la meditación para que puedan llegar a otro nivel espiritual. Jesucristo no habló de eso. Jesucristo habló acerca de la oración. No le buscando en Sanborns y andan buscando en las librerías literatura que hable de Jesucristo, literatura especulativa, sin ninguna base bíblica. Desechemos literaturas especulativas que solo nos confunden. Adoptemos una cultura de aprendizaje bíblico y lectura profunda, aprendiendo de las doctrinas básicas de Jesús que nos resolverán todas y cada una de nuestras dudas. ¿Tienes dudas? Lee la Biblia. ¿Tienes preguntas existenciales? Lee la Biblia. ¿No sabes de dónde vienes? Lee la Biblia. ¿No sabes a dónde vas? Lee la Biblia. ¿No sabes cuál es tu propósito aquí en la tierra? Lee la Biblia. Puedo leer diferentes comentarios en diferentes revistas, en diferentes redes sociales, en donde personas sumamente preparadas se hacen preguntas que para qué están aquí en esta tierra, de dónde vienen y a dónde van. Si realmente tú estás interesado, algún día voy a predicar ese tipo de tema. ¿Estás interesado en conocer cuál es tu identidad, hacia dónde vas, de dónde vienes, cuál es tu propósito en la tierra? Lee la Biblia. Deja de leer el Memín Pingüín. Deja de leer el libro vaquero. Si te quieres preparar, está bien, prepárate a estudiar una licenciatura, una maestría, un doctorado, pero no dejes de lado la Biblia. Que la Biblia es lo que puede hacer que tú sigas teniendo sueños, que tus sueños permanezcan frescos, que le marques una dirección a tu vida, no únicamente una carrera intelectual, para que puedas vivir económicamente. Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Punto número 3. Otro de los problemas que tenía la iglesia de Corinto, el problema de la carnalidad dentro de la iglesia. Dicen en 1 Corintios 3, del 1 al 3, seguía diciendo el apóstol Pablo: yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros o a carnales, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar el alimento sólido, ni pueden todavía. Oye, el apóstol Pablo les hablaba duro a los corintios. No, hoy en día hay pastores que le hablan duro a la iglesia y andan buscando otra iglesia donde irse. Chapulines, saludos. Tienes que estabilizarte en una iglesia. Está bien, te cambiaste de iglesia, estabilízate ahí donde estás. Pero crece, madura. Sino como a inmaduros, como a niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar el alimento sólido, ni pueden todavía, dice el versículo 3 de 1 Corintios 3, pues aún son inmaduros. Mientras hay entre ustedes celos y contiendas, riñas y disputas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? El apóstol Pablo les decía: son unos carnalotes. Les decía que había celos y contiendas. Yo no sé si haya por ahí alguna mujer celosa, déjenme ver. O algún hombre celoso, déjenme ver. Hay uno, ¿verdad? No, es el de producción. No, ese es otro. Oye, qué difícil es vivir la Biblia. Algunos celos son demonios, son espíritus. El apóstol Pablo estaba enojado dirigiéndose a los corintios, diciéndoles que eran carnales, celosos y peleoneros. Fíjense nada más. Aparte de celosa, peleonera. No, pues
ya la acabamos de fregar. ¿En qué rumbo estamos? ¿O en qué rubro estamos? Vivir en la carnalidad estorba nuestro crecimiento. Pablo les dijo, aún tienen necesidad de leche y de alimentos propios de un bebé o de niños sexuales. Qué complicado es continuar discipulando a personas que siguen con sus berrinches como si fueran recién convertidos. Yo le he dicho a personas que están maduras en la fe, ¿sabes qué? Ya no sigas con esas niñerías. Y yo les he dicho, déjame batallar en esa área con las personas que recién van llegando a la iglesia. Pero hay personas que ya tienen años siendo cristianos que se siguen comportando de manera inmadura. Niños espirituales, ¿cuándo van a crecer? Siempre están dependiendo de alguien. Siempre hay puros berrinches. El apóstol Pablo estaba enojado. Ya tiene 5 años de cristiano, 4 años de cristiano, 10 años de cristiano. Y seguimos viviendo en la inmadurez. No hemos avanzado. Hay cosas que ya no te tienen que hacer daño. Analiza tu vida. Hay cosas que ya tuviste que haber superado hace 55 años y sigues en el mismo atasco. Pero en fin, ¿qué se puede hacer? El detalle es que le estás dejando esa misma enseñanza a tus hijos. Hay muchas cosas, créanmelo, hay muchas cosas que yo he dejado de hacer porque mis hijos me están viendo también, principalmente Dios. Pero yo vivo con mis hijos, vivo con mi esposa y mis hijos están viendo día a día lo que estoy haciendo. Algún día, ¿cómo voy a mandar a mis hijos a trabajar si yo no trabajo? ¿Cómo voy a mandar a mis hijos a leer la Biblia si yo no la leo? ¿Cómo voy a mandar a mis hijos a que no digan mentiras si yo digo mentiras? ¿Cómo le voy a decir a mis hijos que no hagan berrinches si yo estoy viejo? Iba a decir otra cosa, pero si ya estoy viejo y sigo de berrinchudo en el área espiritual. Madura. Volteame a ver, mira. Madura. Qué complicado es continuar discipulando a personas que siguen con sus berrinches como si fueran recién convertidos. Ya, avanza. Dejen que batallemos con los recién convertidos. Los maduros ya deben de estar en otra posición. Vamos a dejar de lado las necesidades carnales y comenzar a crecer y a disfrutar de los alimentos sólidos que permitirán un crecimiento ministerial y espiritual. Dejemos de ser niños y comencemos a madurar en todas las áreas de nuestra vida. Dejemos los berrinches y el biberón para los que apenas están creciendo y aquellos que ya estamos madurando, propongámonos estudiar la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis. Escúchenme bien. Maduremos. Oye, Gama, estás hablando de la iglesia de Corinto, de mi iglesia. Exactamente por eso yo les decía al principio. ¿Qué tal parece que la iglesia de Corinto es la misma iglesia de hoy en día? Iglesias que tienen el mismo problema, que no han crecido, que seguimos repitiendo la misma historia. Maduremos, por favor. Los 3 puntos que estuve hablando ahorita son puntos muy específicos en los que tú y tu iglesia tienen que trabajar. Y créemelo, el día que tú estés puliendo tu vida y haciendo a un lado los problemas que tenía la iglesia de Corinto y aplicando diligentemente los cambios en tu vida, créeme, otro gallo te va a cantar. Voy a orar. Antes de orar, como siempre lo repito,
Por favor, mándenme mensajes. Manden mensajes, hombre. Dinos con quién estás sentado ahí en el sillón de tu casa. Si vives aquí en Ciudad Nezahualcóyotl o en Chimalhuacán, mandan un mensaje y di, yo te escucho de tal lugar, Gama, y quiero que me des el domicilio de una célula. Con gusto te lo voy a dar. En las células hay otro tipo de temas también, temas para las familias. Siempre con su sana distancia, con su cubreboca, con el gel antibacterial. Estamos ahorita, unos días va a estar cerrada la iglesia, el lugar donde nos congregamos en calle Flor número 1. Sin embargo, hay varias direcciones de las células. Por favor, visita una de las células. Nos seguimos alimentando, estamos trabajando arduamente, semana a semana, día a día. No únicamente a las redes sociales, estamos saliendo a predicar a las diferentes casas. Y queremos que tú seas parte de una de estas células. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias. Dios, la iglesia de Corinto realmente estaba pasando por problemas bien delicados, hablando de divisiones, hablando de la carnalidad, hablando de la idolatría, de muchos problemas, Dios, que hoy en día la iglesia de hoy en día, del siglo XXI, estamos pasando situaciones similares. Te pedimos de tu misericordia, te pedimos de tu perdón. Ayúdanos, Dios, a salir de este tipo de dificultades. Hay familias que están divididas, amigos que están divididos, iglesias que están divididas. Si hay aquí alguna persona que está dividiendo, que está causando división en la iglesia, te animamos a arrepentirte. Dios, solución, no seas parte del problema. Espíritu Santo, que este tema llegue al corazón de los oyentes, que nos incomode incluso escuchar la palabra, para que podamos poner manos a la obra, cambiar y ser transformados. Yo estoy en tus manos, Padre, junto con toda la iglesia que nos está escuchando. Aún los que no son parte del Centro de Fe, Esperanza y Amor, somos cristianos y somos tus hijos, hijos del mismo Padre. Me despido de este lugar, Dios mío, de esta transmisión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, espero sus mensajes, que les vaya muy bien. Bye.